buenos días. Vamos a empezar con la primera comunicación de esta mañana a cargo de Vicen García. Vicen García, natural de Asturias, decide cambiar su domicilio desde muy joven y establecerse en la provincia de Málaga desde el año 1986 hasta la fecha. Muchos años después de finalizar sus estudios como graduado social y como técnico superior en prevención de riesgos laborales, realiza un giro en su formación hacia unas inquietudes latentes relacionadas con las mezclas de sonido e imagen, por lo que inicia su acercamiento al mundo audiovisual con algunos montajes y vídeo invitaciones para bodas y otros eventos relacionados con sus amistades. En el año 2013 obtiene el título de director cinematográfico por la Universidad de Madrid. Con este material técnico propio roda su primer corto, Silence, en Málaga en el año 2014 y también en septiembre del mismo año sale a la luz Añoro el aroma de las adelfas en verano. Su último corto, Dominante, se estrenó el 8 de febrero de 2017 en Benalmádena. En las segundas jornadas sobre bandolerismo celebradas en el año 16 participó en un cineforum comentando la película Llanto por un bandido de Carlos Saura. En esta ocasión aborda el tema del bandolerismo en el cine, pues el séptimo arte, al igual que la literatura, no estuvo al margen del tratamiento de este tema. Con todos ustedes, Vicen García. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por asistir aquí en un día como el de hoy, precisamente que nos acompaña el tiempo, y a las 10 de la mañana de un domingo, que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, voy a darles una introducción de qué va a ir esta presentación, en qué capítulos, digamos, se va a dividir. Vamos a ver, por una parte, a qué se enfrenta el director y el guionista cuando se plantea hacer una producción, bueno, de este tipo o de otra, pero en este caso sobre bandolerismo. Después haremos un repaso por las principales películas, tanto del cine mudo y del cine sonoro, serán unas pinceladas porque hay muchísimo material. Dedicaremos una pequeña diapositiva a enumerar cuántos directores se han ocupado de llevar a las pantallas La vida y muerte de José María el Tempranillo. Luego veremos también algunas características que el cine refleja de los bandoleros. También haremos un poquito hincapié en cómo llega este fenómeno del bandolerismo a la televisión, no solamente al cine. Y finalmente terminamos con, bueno, pues con la bibliografía y filmografía en una única diapositiva. Vamos a comenzar con el director y con el guionista. Cuando un director se plantea hacer una película de este calibre, tiene que partir de una idea. La idea puede partir del propio director, que se denominaría cine de autor. En este caso no suele tener mucho éxito el cine de autor, porque salvo en honrosas excepciones como directores de prestigio como Woody Allen, pues no tiran muy adelante estas películas. Y por otra parte, comprando los derechos de explotación a un guionista. Sea cual sea el motivo por el que guionos acceden a esta historia, se enfrentan a un reto, tanto director como guionista. Se enfrentan al reto de definir, para llevar desde el punto de vista cinematográfico, de definir al bandolero y al fenómeno del bandolerismo. Emplean para esto unos rasgos comunes que, si no tiran de la historia, si no es un hecho basado, o sea, una historia basada en hecho real, pues lo que hacen tirando unos rasgos comunes que más o menos todo el mundo sabe, que el bandolerismo es un fenómeno que se desarrolla en un mundo rural, en el cual hay un campesinado dispuesto a luchar contra el régimen señorial, y unos viajeros europeos románticos que utilizan unos medios de comunicación muy deficientes que alargan muchísimo los viajes y que, por otra parte, permiten a los salteadores ejercer mejor esta actividad. No es fácil la definición. Julio Caro Baroja, historiador y antropólogo, sobrino del novelista Pío Baroja, dice que ni el bandolero es siempre un pobre que se rebela contra los ricos, ni es un hombre que tiene instintos insatisfechos de capitalista. El bandolero es algo más complejo y para los cineastas es muchísimo más complejo. Vamos a hacer un repaso hoy, pero hay que tener en cuenta que desde el punto de vista cinematográfico hay que definir dos palabras que en su día, bueno, pues plantean muchos problemas. Es el tema de bandolero y bandido. Estas palabras llegan a nosotros en el siglo XVI. Hasta entonces suplían las necesidades de comunicación, voces como malhechores, salteador de caminos, y en principio tuvieron significados y connotaciones diferentes. El bandido es un proscrito de delitos o crímenes, a diferencia que el bandolero, que se bate por cuestiones de honor.
Con lo cual nos encontramos con una connotación negativa en cuanto al bandolero y una positiva. Tenemos el bandido bandolero villano y el bandolero generoso. En el caso del bandolero villano o el bandido villano, pues es una persona que emplea su oficio en aterrorizar a compadres y adversarios, carece de bondad y carece también de escrúpulos. Un ejemplo de esto es la película de Ladislao Barda de 1953, Carne de Orca. Y en la otra parte tenemos al bandolero generoso, que es un bandolero que preferimos muchísimo más los espectadores, incluso por encima de las fuerzas del orden, porque son alegres salteadores que roban a los ricos y dan el dinero a los pobres. Sería más o menos el Robin Hood británico. Ejemplo de esta película es Luis Candelas, de 1936, de Fernando Roldán. Después, por otra parte, a la hora de hacer cine hay que tener en cuenta los espacios naturales. Estos espacios naturales se encarga el departamento de arte con el jefe de localizaciones. Generalmente se desarrollan los rodajes en los mismos sitios donde ha sucedido la historia. Para esto tenemos, por su orografía, Andalucía, que permite presentar unos espacios montañosos, como pueda ser Sierra Morena o Despeñaperros, con bosques, desfiladeros, con profundas gargantas que permiten esconderse, refugiarse a estos salteadores una vez que hacen su actividad o su fechoría. Bien, dicho esto, vamos a hacer un recorrido, vamos a basarnos en el cine español del siglo XIX y vamos a hacer un recorrido a través de las diversas películas que hay muchísimas. El periodo que he cogido que es donde encontré más documentación, es desde 1907 a 2013 y se va a dividir en cine mudo y en cine sonoro. Bien, vamos a ver. Vale. Como iremos viendo a lo largo de este recorrido, el cine nos presenta desde muchos puntos de vista la realidad histórica. A veces no concuerda incluso esa realidad histórica con el personaje de que tratan. Esto se debe a que el cine es una industria y como tal tiene un fin comercial y un interés económico. Y a veces los productores exigen unos finales diferentes. Por eso los que realmente aquí, que hay muchos que sabéis de este tema, cuando veis una película dices, pero esto no ha sido así, y se debe a eso. Bueno, pues dentro del cine mudo teníamos en 1907, de autor desconocido, el retrato de Pernales. Bien, el retrato de Pernales de 1907. Esta película se proyectó en el pabellón Soriano el 11 de septiembre de 1907 con motivo del año en el que parece ser que muere el Pernales. El signo de la tribu de 1915 de José María Codina. Aquí ya no se trata de un bandolero generoso, sino que nos encontramos con un bandolero cruel y prófugo de la justicia que asola un campamento gitano y se encapricha de una jovencita con la que huye. La hija del corregidor, de José María Puig, de 1925. Esta es una de las primeras películas que versa sobre el tema del tempranillo. Aquí el tempranillo se enamora de una gitana y también de la hija del corregidor de Sevilla. El bandido de la sierra, de Eusebio Fernández Ardavin, un drama rural y conservador y católico. Y El león de Sierra Morena, también sobre el tempranillo, otra película sobre el tempranillo, que se basa en la lucha amorosa que mantiene Diego Fuentes y Morales por la hija de Miguel Vega. Bien, con este salto vamos a comenzar otra batería de películas ya de cine sonoro, algunas en blanco y negro y otras en color. Nos vamos al año 1933 con la primera película sonora del director Florian Rey. Es curioso, pero aquí la financiación de esta película se logró gracias al Marqués de Portago, un piloto de Fórmula 1 que aportó 160.000 pesetas para la producción de esta película a cambio de estar, como lo ven ahí, como principal protagonista. Algo que no benefició mucho a la película, pues, puesto que este señor podría conducir muy bien pilotos de Fórmula 1, pero no lo había bendecido con el don de la interpretación nadie. La historia va de que Antonio, desesperado, huye a la Sierra de Ronda, donde para sobrevivir se convertirá en un bandolero y asaltará a los viajeros que cruzan la zona. Como ven, un esquema muy básico de lo que es el bandolerismo. Otra película bastante interesante es El gato montés, de Rosario Pi, 2 años más tarde, en 1935. Viene de una adaptación de la ópera del maestro Manuel Penella,
abuelo de Terele Pávez y de Emma Penella, y bisabuelo, por otra parte, también de Emma Ozores, en el cual adapta esta película, adapta esta ópera y la pasan al teatro de la mano de Rosario Pi. Esta directora, cabe destacar que es la primera directora de cine sonoro en España. Su infancia estuvo marcada por una parálisis que la obligó a llevar un alza, un calzado especial y un bastón durante toda su vida. Hay que tener en cuenta que en muchas películas de las que vemos de bandoleros no solamente viene de la literatura, sino viene también de adaptación del teatro. Aquí un hombre perdidamente enamorado de su mujer es trastornado cuando ella lo abandona por un torero. Se convierte entonces en un bandolero que vive haciendo fechorías en la montaña, apodado el Gato Montés. Sigue también enamorado de su mujer. Vamos a ver otro pequeño vídeo. Este es muy cortito, 34 segundos, que hace un pequeño resumen de esta película, de esta obra. Si os hace falta un cura, aquí estoy yo. ¿Habéis visto qué mujer? Oh, vaya gitana. Es el que me mató. El Macareno. A esos ojos negros le brindo yo este toro para que te acuerdes de Rafael el Macareno. Celoso, más que celoso. No bebas más. ¡Que te latino! Vente a mi casa. Yo no quiero más que juicio de la justicia y viví para verla a ella. Bien, en esta película también el personaje ahí en esta misma cueva, el protagonista, canta también una romanza donde expresa todo su sentimiento. Bueno, pasamos al año 1952 y encontramos a una protagonista muy especial. Seguro que lo sabréis, pero yo lo voy a repetir aquí. Con motivo de una actuación de esta persona en Nueva York, una crítica dijo: Lola Flores, una artista que ni canta ni baila, pero no se la pierdan. Bien, pues ella es la protagonista de Estrella de Sierra Morena, del director Ramón Torrado. Cuenta también con un reparto bastante interesante. Además está nuestro entrañable José o Pepe Isbert, el protagonista de La Gran Familia, que muchos recordaremos, Rubén Rojo, José Nieto. Y esto trata de que un grupo de bandoleros descubre en un camino de Sierra Morena una carroza volcada que previamente había sido asaltada, seguro, y al lado una mujer moribunda que sostiene en brazos a una niña. Juan María, el jefe de la banda, se hace cargo de la pequeña y recoge de la madre una sortija que luce un escudo nobiliario. Tiempo después, ya convertida en una hermosa mocita llamada Estrella, Juan María descubre casualmente que podría ser la hija del corregidor, la persona que en ese momento lo tiene a él encarcelado. Vamos a ver un vídeo de 2 minutos 45 segundos. También no va así en la película, he hecho yo un poco de mezcla de montaje, para que podamos también juzgar como críticos si Lola Flores canta y baila. Convenio, venid conmigo. Dame agua. Mi hija, no la matéis. Piedad para ella. No se inquiete vuestra merced, que nada le pasará. Os lo prometo. Por Dios, bautizadla y ponedle de nombre.
cuadro, que son pa' su persona, mira que gracias a vos bandolero, que son pa' su persona, mira que gracias a vos bandolero. Al gorro de terciopelo del señor corregidor, he de bordarle un letrero con muchísimo primor. No me prenda su merced, que es una equivocación, que puede quedarse preso dentro de mi corazón, que puede quedarse preso dentro de mi corazón. Bien, nosotros mismos juzgamos. Un año más tarde se produce una película que se podría considerar el verdadero western español. Yo las he visto todas estas para poder presentarlas y realmente esta es la que más me ha impactado. Se titula Carne de Orca, de Ladislao Bagda, 1953. También tiene un buen reparto, Emma Penella, Pepe Isbert también, Rossano Brazzi, porque es una coproducción hispano-italiana, y Juan Pablo de Osuna pierde dinero en el juego y, dado que carece de esa cantidad, se lo pide a su padre, el cual se lo niega. Entonces idea un plan para fingir el secuestro de su padre con unos compañeros y pedir el rescate a cambio de su liberación y con eso pagar su deuda. Lo que ocurre es que el salteador de caminos Lucero se adelanta al secuestro y mata al padre para robarle antes de que lleguen, digamos, los compañeros al lugar de simulación del secuestro. Juan Pablo quiere vengarse, pero en una búsqueda hacia Lucero se ve envuelto en un asesinato el cual él no ha cometido, y por otra parte huye a la sierra y se une a la partida de Lucero para poder ahí hacer su venganza. El director Bagda aquí realmente a mí me pone los pelos de punta porque ha logrado unos verdaderos planos, una puesta en escena, una concepción pictórica de cada encuadre muy interesante, en el que todo nos remite al cine del oeste. Solo que aquí el salón pues sería la venta con sus ristras de chorizos y de ajos, las indias serían bellas gitanas salvajes, los ranchos cortijos, y las Colts mutarían en los trabucos. Las Colts son un tipo de pistola que se fabrica en Estados Unidos. En este vídeo vamos a ver el dominio que tiene Bagda para crear una situación de tensión en el espectador, algo que me parece de lo más mágico por un director. La escena, el fragmento está cogido sin ningún tipo de modificación, no hace falta que la contextualice porque habla por sí sola y en el texto los propios protagonistas hacen que nos enteremos de qué vaya, pero realmente, si la miramos con profundidad, pone los pelos de punta. Vamos a verla. Cuidado con el pulso. Tienes en tus manos la cabeza del lucero, pregonada en 1000 ducados de oro. Sí, señor. Buen negocio. Un solo tajo y todo ese dinero sería tuyo. 1000 ducados y además tu vida. ¿Qué quiere usted decir? Jacinto. 1000 ducados y tu vida porque yo no perdono a los traidores. Le han engañado, yo no. Sigue afeitándome. Anda. Ahora podrías hacerlo. Atrévete de una vez. Jamás lo haría, Lucero. Jamás lo haría. Le juro que... Te falta valor. Una cosa es decir y otra es hacer. Tú no matas, denuncias, que es más cómodo. No he denunciado a nadie. Vi aquí a Jacinto y hablé con él. ¿Has terminado? Sí, señor. He terminado. Bien. Ahí tienes, para que puedas pagarte un buen entierro. Rana! Llévatelo. No, 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 no. Bien, lo que les decía, la secuencia habla por sí sola. Han visto el temple del bandolero a la hora de tentarlo al otro, al que aproveche y le dé el tajonazo
en el cuello. Me parece de verdad una obra de arte. He visto la película entera y es muy buena, muy buena. Nos vamos al año 1957, con Amanecer en Puerta Oscura, de José María Forqué, el padre de la actriz Verónica Forqué. El reparto, Francisco Rabal. Paco Rabal no es la primera vez que hace una película relacionada con el bandolerismo, lo veremos en la siguiente, en Llanto por un bandido. También Luis Peña, Isabel de Pomés. Aquí, manchado de un delito de sangre, Juan Cuenca vive refugiado en los montes andaluces y es perseguido por la justicia. A él se unen, por otra parte, un minero que ha dado muerte a su capataz y un ingeniero amigo que por defenderlo ha matado al jefe de la mina en una revuelta que tuvieron. Tras haber cometido los 3 delitos de sangre, tienen la intención de huir a América, pero son perseguidos y cercados por la Guardia Civil. Esta película tiene la particularidad de que fue rodada la mayor parte en Málaga capital. También aquí tenemos un elemento que se da en el bandolero, que es la creencia religiosa, y por otra parte también, otra vez, el mito de la generosidad. Al pedir el propio bandolero a Jesús el Rico, saben que en Cuaresma libera un preso, indulta a un preso, pues en este caso le pide a Jesús el Rico que no lo indulte a él, que a cambio que indulte a sus compañeros. Es un fragmento también de película, dura 2 minutos 16 segundos, en el que además tiene una interpretación dramática, Paco Rabal, muy buena. Vamos a verlo. Que debemos condenar y condenamos a los procesados Pedro Guzmán, Andrés Ruiz y Juan Cuenca como responsables en concepto de autores de homicidios, de resistencia a la autoridad y de diversos delitos de bandidaje a la pena de muerte. Soy el padre Francisco, el fraile de la ermita de Santa María, y yo les digo que van a cometer un error. ¿Un error? ¿En qué? Hay que someterlos a la justicia de Dios. Los 3 condenados son malagueños y estamos en Cuaresma. Hay una real orden, señor juez, una real orden de Carlos III que trata este asunto. Dice que los condenados cuya ejecución tenga lugar durante la Cuaresma habrán de ser trasladados a la cárcel de Málaga, donde podrán acogerse a la gracia de nuestro Padre Jesús el Rico. Por eso dije, señor juez, que iban a cometer un error, porque uno de los 3 se salvará, aquel a quien señale la mano del Señor. No. Yo no. Te has equivocado, Jesús. Te has equivocado. No me lo merezco. He robado. He asesinado. Tengo sangre en las manos. ¡Mira! ¿O es que no ves esta sangre tú? Que lo ves todo. Ellos, mis compañeros, se merecen tu perdón. Andrés tiene un hijo. Pedro es bueno. Te has equivocado, Jesús. Bien, decirles que esta película se rodó en la calle Cister, cerca de la Catedral, también en la Plaza de la Constitución y en el Palacio de Aduana. Tenemos también como protagonista Paco Rabal en la película de Carlos Saura, Llanto por un bandido, de 1964. No voy a entrar en esta película porque ya fue objeto una vez de análisis, además por mí también hace 2 años. Y llegamos a 2013 con esta película, Territorio de bandoleros. Está basada en hechos reales y tiene un idioma muy particular. Él habla del pueblo de Serradilla, es un pueblo en la provincia de Cáceres, que es una variante del extremeño. Aquí cuenta la historia de un chico de 15 años, Juan Morales, cuando en 1830 mata a un hombre mientras cuida a su rebaño de cabras. Por ello, Juan Morales, antes de enfrentarse a una posible pena de muerte, decide echarse al monte en busca de fortuna. Momento en que se convierte en el cabrerín, el bandolero más poderoso de la comarca de Monfragüe, en la provincia de Cáceres. 2 directores se han ocupado de esta película, Néstor del Barco y José Ignacio Cobos. Pero hay una cosa muy curiosa, si os fijáis en la cartelera, en la carátula, no aparecen actores
ni actrices de primer orden. Llama mucho la atención, no sé si se puede ver, bueno, pero abajo nada, dice productor y demás, o sea que no aparece. Llama poderosamente la atención, y más el mérito que tiene, porque aquí el reparto ha sido hecho por 220 vecinos del pueblo de Serradilla, de la provincia de Cáceres, y aquí tanto trabajaron como equipo de filmación y como actores, y además cuenta con la particularidad de que esta película, el presupuesto fue cero. Cada uno de los vecinos aportó lo que tenía, aportó su ilusión, su tiempo, y así pudo realizarse gracias al esfuerzo colectivo de todos los vecinos. Se han precisado para esto 40 caballos, 4 carrozas, todo cedido por los habitantes del municipio y de municipios cercanos, y se invirtieron 18 meses de rodaje. Vamos a ver el tráiler, que dura 1 minuto 36 segundos, y puedo decirles que no lo hacen nada mal. La vida es un continuo cruce de caminos que se bifurca hasta el infinito. Y en cada encrucijada debemos elegir una dirección. Finalmente, el azar te deposita en un laberinto donde has de sobrevivir, porque no hay marcha atrás. ¡Ha matado a un hombre! ¡Quitarse a ese peligro le mata ahora mismo! ¡Hasta allá! Ese cabrerín no va a quedar impune. No pienso pagar por algo que no has hecho. Mira, y luego dicen que nosotros somos los bandidos. Mi intención es acabar con el bandolerismo en estas tierras. Por el amor de Dios, Juan, ¿qué estás haciendo? ¡Justicia! ¡Y Dios no pinta nada esto! Lo dicho, no lo hace nada mal. Tenemos aquí enfrente al presidente de la Asociación Recreación Histórica, Vida y Muerte de José María el Tempranillo, Gabriel. Hombre, yo con esto pues os animo a que se haga lo mismo, porque elementos tenéis más que de sobra y seguro que además hasta lo superaríais. Bien, hemos llegado al final de este recorrido de exposición de las principales películas. Y dado que nos encontramos en este emplazamiento, en el pueblo de Alameda, y la importancia que tiene el Tempranillo, sí vamos a hacer una pequeña relación de qué películas se ha dicho de alguna manera, os ha hablado de la vida del Tempranillo. En 5 ocasiones el cine ha reflejado la vida y muerte de José María el Tempranillo. 5 directores han llevado a cabo esta recreación de este personaje. Tenemos, que ya algunas las hemos comentado, La hija del corregidor, El león de Sierra Morena, El rey de Sierra Morena, de Adolfo Aznar, José María, de José María Forn, en 1963, y Llanto por un bandido, de 1964. Ahora quiero pasar a un apartado que, bueno, va a ser incompleto porque no hay tiempo, pero ya lo he reducido lo máximo que he podido, que son las características del bandolero, del bandolerismo que el cine lleva a la pantalla. Por ejemplo, tenemos la veneración. La figura del bandolero gozaba de una veneración dentro del campesinado, considerándolo como un fuera de la ley, pero por otra parte que cumplía una función social, pues intentaba corregir abusos y contribuía a la justicia y a la igualdad social. Es que esta es la segunda película de Carlos Saura, pero es la primera en color. Se empieza a introducir ya en el cine los elementos de color como elemento narrativo, es más importante de lo que pensamos. En este caso el rojo, pues aquí evoca pasión, evoca amor, en otros contextos puede evocar irritación, pero el color nos da muchos mensajes que no somos conscientes de ellos, y pues utilizó seguramente este recurso Carlos Saura para reflejar eso. Bien. Otra de las características es el papel de la mujer ante el bandolero. Por una parte es amante,
y son frecuentemente visitadas por los bandoleros, pero a su vez también son colaboradoras y sirven de enlace exterior, por lo que también fueron llamadas bandoleras. Se ve aquí, concretamente lo dicen las dos mujeres y se puede ver en Diego Corrientes en un fragmento que, nada, son 27 segundos. Ha llegado el momento de separarnos. ¿Por qué? En la venta me estarán esperando. Y Diego desea veros a vos. Tú también lo quieres, ¿verdad? ¿Qué importa eso ahora? Hemos conseguido lo que nos propusimos. Salvar a Diego. Ahora os toca a vos hacerlo feliz. Estoy segura de que lo conseguiréis. Gracias, Carmela. Bien, ahí lo hemos podido ver en el texto de estas dos protagonistas. Otra de las características es la religión y las creencias. A los bandoleros se les atribuyen en ocasiones importantes sentimientos religiosos, como también es algo normal de la sociedad de esa época. Cuando se encontraban en el momento de su ejecución, casi siempre pedían como deseo final de su vida que le dejaran rezar una oración y acordarse de sus seres queridos. La característica es algo curioso, son los cantos de idealización. Muchas veces el bandolero ha sido mitificado gracias a unos cantos, a un ensalzamiento que una serie de personas, cantares de ciegos, romanzas, llevaban por las plazas y contaban mediante unas viñetas, exponían y cantaban la vida o la andanza de ese bandolero, casi siempre ensalzándolo, aunque realmente a lo mejor podían ser despiadados y no tener escrúpulos. Lo vamos a ver aquí en un fragmento de la película que os dije que para mí me parece una obra de arte, Carne de Orca. Y la segunda parte de esta canción es cantada por María Dolores Pradera, dura 1 minuto 58 segundos. Lucero, el ladrón valiente, el mejor de Andalucía. Que a los ricos le robaba y a los pobres socorría. Las mujeres le amaban y los hombres le temían y por eso le llamaban el rey de la serranía. Lucero, fuego en los ojos y oro en el corazón, jamás pudieron vencerle. Solo pudo la traición. Sierra morena le llora, los pobres rezan por él. Las mujeres lo adoran, pensando en su querer. Ay, Lucero, Curro Jiménez, que es lo que más cercano tenemos en cuanto a televisión. La serie de televisión española, escrita por Antonio Larreta en 1976, cuyos personajes y cuyos actores, sabemos casi todos los conocemos, Sancho Gracia, Álvaro de Luna, Eduardo García o José Sancho. Curro Jiménez es un bandolero, está basada en un bandolero que existió realmente, Andrés López, el barquero de Cantillana, que por culpa de unos pleitos con la justicia tuvo que echarse al monte. Esta serie iba sobre las andanzas de un bandolero andaluz del siglo XIX en la serranía de Ronda, y la trama gira en torno al bandolero romántico y generoso de la lucha contra los franceses en la Guerra de la Independencia. Se entremezclan en la serie historias de amor, episodios cómicos. Esta serie constó de 40 capítulos y se rodó en la serranía de Ronda. Tal fue el éxito que 2 años después el director Rafael Romero saca a la luz la película Avisa a Curro Jiménez.
El reparto es casi lo mismo, bueno, interviene Agatha Liz, también interviene Alfredo Mayo, Alberto de Mendoza, y aquí vamos a ver una modalidad de asalto también muy peculiar. Esta historia no tiene así mucho nada que ver con el bandolerismo, parece más bien, yo lo he visto en la película, parece más bien una historia tipo Indiana Jones. Pues con final feliz y sobre todo con la llegada del ferrocarril y las mejoras de los caminos y las carreteras, pues la época del bandolero tocaba su fin y los bandoleros pasaban a ser recordados en la historia. Esa historia hoy la hemos recordado aquí a través del cine en un recorrido muy breve, llevamos pasados de tiempo, pero el cine, créeme que la recuerda muchísimo más profundamente, necesitaríamos mucho tiempo para poder mostrarla. Nada más, quiero, bueno, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, yo voy a estar, sé que vamos ya colados unos 5 minutos, yo voy a estar por la sala y que se dirija a mí y si puedo, encantado de poder contestarle. Dar el agradecimiento a los organizantes de estas jornadas por contar conmigo, pero sobre todo, dar el agradecimiento a los que estáis ahí, porque si esas butacas estuvieran vacías, esta exposición no tendría sentido. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy puedo sentir